Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Robert Skidelsky, miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, profesor emérito de Economía Política y un destacado estudioso, si no el más destacado, de John Maynard Keynes, autor de su famosa biografía en 3 volúmenes. Gracias por dedicar su tiempo. Es un placer volver a verle. Siempre disfruto escuchándole. Bien, ahora vemos que esta guerra europea ha durado 4 años. Por supuesto, algunos dirían 12 si retrocedemos a 2014, pero al menos durante 4 años ha sido una guerra muy intensa y de gran magnitud en el corazón de Europa. Y la aparente disposición a escalar hacia una guerra directa con Rusia, que parece aumentar cada día, sin tener en cuenta la posibilidad de una guerra nuclear, resulta un tanto irracional y extraña. Y cada vez que se les pide que expliquen su postura, a menudo descubrimos que nuestros líderes políticos se han convencido de que están luchando contra una especie de Hitler moderno, decidido a conquistar Europa, donde cualquier intento de diplomacia sería, esencialmente, un acto de apaciguamiento. Yo me preguntaba, después de observar esto durante 4 años, no solo lo que ocurre sobre el terreno, sino también lo que le sucede a nuestro adversario y lo que nos está ocurriendo a nosotros. ¿Cuáles son tus conclusiones y lecciones de esta guerra tan atroz? Bueno, quiero decir, un punto obvio es que se trata de una guerra de manipulación mediática, como creo que dijiste en tu intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU. La manipulación mediática es central en todo esto. Crea las narrativas de las que surgen las acciones. Y hay mucha manipulación mediática evidente por parte de Rusia. No es una democracia, no existe lo que llamamos libertad de prensa. Pero esperamos un nivel más alto en nuestro lado, y no lo obtenemos. De hecho, hay una enorme cantidad de autocensura en todos los medios, y los políticos viven de ese aire. Hay una relación simbiótica entre las mentiras de los medios y las mentiras de los políticos. Y ese ambiente prolonga la guerra. Hace que sea casi imposible hablar con la otra parte, intentar comprender cuál es su punto de vista, y eso hace que la negociación sea muy, muy difícil. No hubo conversaciones entre los líderes europeos y los líderes rusos durante casi 4 años después de 2022, y entonces llega Trump y rompe el hielo. De repente, los líderes europeos entran en pánico. Parece que está repudiando a la OTAN, parece que está disculpando a Ucrania. En otras palabras, está trastocando por completo la narrativa con la que nuestros líderes han vivido durante los últimos 4 años. Así que, ¿qué pueden hacer? Ahí es donde estamos ahora. Y es quiero decir, no lo sé. Estamos en el juego de las previsiones, intentando averiguar cuál podría ser un desarrollo probable en los próximos 6 meses. Y realmente no lo sabemos. Le deseo suerte a Trump, espero que se salga con la suya y que logremos organizar una paz. Incluso una tregua sería mejor que la continuación, porque, por supuesto, los daños, las vidas perdidas y la destrucción causada por esta guerra son colosales. Bueno, para mí también creo que esta propaganda es la más intensa y sin precedentes que he visto en mi vida al menos. Creo que mucha gente malinterpreta lo que es la propaganda. Parecen creer que se trata solo de desinformación o mentiras. En esencia, creo que se remonta a las ideas de Sigmund Freud. Él introdujo el concepto de psicología de grupo, que es algo muy básico en el instinto humano. Es decir, esto también es fundamental en la sociología. Tienes el grupo interno, nosotros, y el grupo externo, ellos. Y si puedes manipular esto como una lucha entre los buenos y los malos, entonces la realidad en sí deja de importar demasiado. Porque si un buen tipo hace algo malo, ya sabes, al menos es por una buena causa. Si un tipo malo hace lo mismo, entonces es malvado. Así que nosotros invadimos por la libertad. Nuestros adversarios hacen exactamente lo mismo por el imperio. Lo fascinante de Sigmund Freud es que su sobrino, Edward Bernays, esencialmente tomó todas esas lecciones sobre la psicología de masas.
Esto se convirtió en la literatura de la propaganda política, donde utilizó la psicología de masas para anular las consideraciones racionales del individuo. El propio Goebbels de la Alemania nazi basó sus ideas en Edward Bernays. Y ya sabes, simplemente entonces, si tu enemigo es malvado, incluso tu odio es virtuoso. Sí, incluso tu odio es virtuoso. Yeah, even your hate is virtuous. Sure. I mean, Goebbels, I think there was another influence Claro. on Goebbels. Quiero decir, Which was, Goebbels, creo que hubo otra influencia en él, que fue Gran Bretaña, la propaganda británica durante la Primera Guerra Mundial. looking back. Los alemanes, al mirar atrás en los años 30, pensaban que era brillante y exactamente el modelo a seguir. Es decir, los británicos consiguieron atribuir a los alemanes todo tipo de atrocidades, muchas de ellas relacionadas con monjas. Eran las monjas belgas que supuestamente habían sido violadas por las fuerzas alemanas. And they worked. En realidad no fue así, pero resultó increíblemente eficaz. Y Goebbels pensó, bueno, este es el modelo. Y propaganda es una palabra interesante, ¿verdad? Porque en sí misma no es ofensiva. Proviene de propagar, y propagar no es más que difundir una idea. Comes from propagate, and to propagate is simply to advance an idea. It's propagate a view. It has no negative. Se trata de propagar una opinión. No tiene connotaciones negativas en sí. Es como promover una idea. Tienes una idea, quieres propagarla, quieres difundirla, pero luego se convirtió en propaganda, que pasó a significar mentir. Y así es como se entiende normalmente hoy en día. Lo mismo ocurrió con retórico. Retórico solía ser una palabra positiva, simplemente significaba el arte de la persuasión. Pero ahora está tan estrechamente asociada con la mentira, con el hecho de agitar las emociones mediante un tipo de argumento falso. Y eso ocurre constantemente. ¿Volveremos alguna vez a una época en la que realmente podamos entender lo que dice la otra parte y cuál es su problema? Understand what the other side is saying and what their problem is. Can we ever get back to that, or are we trapped in this? ¿Podremos volver alguna vez a eso? ¿O estamos atrapados en este círculo de mentiras sin escapatoria, salvo, por supuesto, una catástrofe de algún tipo, que es a donde podrían llevarnos? No lo sé. Espero que haya suficiente gente. Pero lo que me deprime en Europa es la casi unanimidad del espíritu belicista. La aceptación de que estamos en una especie de guerra con Rusia, de que Rusia ha causado esta guerra, y de que a menos que Rusia sea derrotada, nosotros somos terres. El fútbol vet y la post-rob se perderá. Así es, Relling. Y la brecha entre hace enough ir de charpery. The reality and the narrative grows vaster and vaster every day. Curiously enough, the narrative grows. Curiosamente, la narrativa se vuelve aún más belicosa a medida que Estados Unidos se retira o intenta retirarse de la escena, porque al menos Estados Unidos imponía una especie de límite de realismo hasta cierto punto. Pero ahora que eso ha desaparecido, sienten que pueden decir lo que quieran, prometer lo que quieran. Hace unos días, Boris Johnson dijo que los británicos, o la OTAN, deberían enviar tropas a Ucrania, porque eso daría a Ucrania las garantías que desea. Pero ahora ese tipo de discurso está por todas partes. Ya no hay un estadounidense que lo controle. Antes, tenían que alinearse con lo que dijera Biden o con lo que decía Obama, pero ahora no hay restricciones externas, así que pueden decir lo que les plazca, lo que amplía enormemente el margen para mentir. Which hugely increases the scope of lying. He notado que en la mayoría de las entrevistas y debates, siempre que hay una discusión, ya sea sobre Oriente Medio o sobre la guerra que tenemos ahora con Rusia, la pregunta habitual es siempre, primero, en Oriente Medio, ¿condenas a Hamas? Si es aquí, ¿condenas la invasión a gran escala de Rusia? Y no es que esas cosas no deban ser condenadas, simplemente da la sensación de que el objetivo es establecer un pilar moral. Como si dijéramos, empecemos la conversación identificando al bueno y al malo. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el agresor? Y si reducimos el debate a eso, entonces podemos tener una discusión. Pero si alguien sugiere que hay cierta complejidad, que nada de esto ocurrió en el vacío, de repente se percibe como si estuviera poniendo excusas. Pero esto, para mí, es muy extraño, porque si no reconoces que la otra parte tiene preocupaciones legítimas a las que está respondiendo, si todo se reduce a la beligerancia,
Si siempre es simplemente porque son malvados, entonces la conclusión siempre es que no hay diplomacia. Hay que derrotarlos. ¿Por qué crees que ahora se ha llegado a esto? Antes no era así. En el pasado, podíamos debatir, ya sabes, cuáles eran las preocupaciones de seguridad de los soviéticos. Si colocábamos misiles aquí, ¿cómo podrían sentirse amenazados los soviéticos? Hoy no veo nada de eso. Nunca hablamos de China, Rusia, Irán, de nadie a quien se nos dice que no debemos apreciar. No hablamos de su seguridad, como si, ya sabes, nosotros siempre fuéramos una fuerza del bien. Nada de lo que hacemos podría amenazarlos, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil? Para mí, esto es muy desconcertante. It's because we defeated Russia in the Cold War. Es porque derrotamos a Rusia en la Guerra Fría. I mean, Es así de simple. Quiero decir, existió la Guerra Fría en la que había un equilibrio entre dos sistemas, usando esos términos de forma imprecisa, pero en líneas generales correcta. Y luego uno de los sistemas colapsó, y por tanto nosotros quedamos por encima. El bien había triunfado sobre el mal, la libertad había triunfado sobre la autocracia. Y ahora los rusos intentan hacer retroceder el reloj. Así es exactamente como lo vemos. La historia se había pronunciado a favor de la libertad, del orden basado en normas y de todas las cosas buenas. Y ahora esos países, 2, 3 o 4 de ellos, intentan revertir ese veredicto. La única manera de darle sentido es pensar en ellos como fuerzas regresivas y malignas, y en nosotros como quienes tratamos de reafirmar la victoria que obtuvimos. Creo que por eso surge esto. Esa es la causa inmediata del relato. That's the immediate cause of this narrative. We can't come to grips with the fact that No podemos aceptar el hecho de que hubo un momento de debilidad por parte de Rusia, una gran debilidad, y que China aún no se había fortalecido tanto. Hubo un momento unipolar en el que eso pudo surgir y se podía pensar el mundo en esos términos. Pero una vez que los países derrotados o en desarrollo ganaron más fuerza, no iban a aceptarlo y por eso empezaron a hablar de un mundo multipolar, que es, en cierto modo, una expresión moderna de un sistema de poder equilibrado. Pero nosotros no podíamos aceptar eso, porque éramos los buenos. Ellos no merecían ninguna consideración. Necesitaban un cambio de régimen para convertirse también en los buenos. Y entonces ya no habría más guerras. Ahora bien, se podría decir que nadie con medio cerebro podría creerse esa narrativa. Desde luego, cualquiera con medio cerebro y un poco de conocimiento no podría creérsela. Y sin embargo, nuestras élites prometeas con ella. No estoy caricaturizando lo que dicen, lo sabes. I'm not caricaturing what they say. You know that. You've read it all yourself. It's not a caricature. It's actually Lo has leído tú mismo. No es una caricatura, es realmente lo que están diciendo. Y solo puedo atribuirlo a una especie de arrogancia, pero también creo a la ignorancia, una ignorancia real. No saber hablar otros idiomas, no tener ninguna comprensión de cómo los líderes chinos o el pueblo chino, el pueblo indio, el pueblo ruso pueden ver el mundo. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque en el pasado no importaba si no entendías lo que pensaban los demás, ya que las armas a tu disposición eran bastante limitadas. Ahora las armas a tu disposición pueden destruir el mundo. Now, the weapons at your disposal can destroy the world. So it's incredibly important to Así que es increíblemente importante entender cómo piensa el otro bando e intentar establecer relaciones con ellos. Simplemente no permitimos que eso ocurra. Fíjate en nuestros boicots deportivos, en todas las formas en que intentamos cortar la comunicación cultural y deportiva, como si esto... ¿Pero por qué lo hacemos? Porque forma parte de la batalla entre el bien y el mal. Si persistimos en esos esfuerzos, esos regímenes malvados colapsarán, y entonces podremos empezar a hablar con los buenos. Pero no van a colapsar. Y lo otro extraordinario que está ocurriendo en nuestra prensa es todo este gran discurso sobre cómo Rusia está perdiendo la guerra en Ucrania. Hasta hace poco, se aceptaba que a Ucrania no le había ido demasiado bien durante el último año más o menos. Pero últimamente, el tono ha cambiado. Creo que probablemente tú lo has seguido mejor que yo. Pero a medida que la situación en Ucrania se volvió más desesperada, el discurso cambió para decir que es Rusia la que se está derrumbando.
Su economía está hecha a pedazos, las tropas están desertando, y Ucrania, con solo un poco más de ayuda por nuestra parte, cambiará el rumbo y entonces Rusia caerá. Eso es lo que estamos diciendo en este momento. ¿Es esto, mi señor? ¿Es mentira de Rivera? ¿Las personas que dicen esto realmente lo creen? Me resulta difícil esas preguntas. I find it hard to answer these questions. Parece que cuanto peor van las cosas en el campo de guerra, más necesitan cambiar la narrativa para asegurarse de que el apoyo público se mantenga. Pero seguimos haciendo una más de la realidad. Have you seen those German newsreels? ¿Has visto esos noticiarios alemanes? En 1944, o por esa época, los noticiarios oficiales alemanes, cuando tenían que hacer creer que estaban ganando todas esas batallas, cuando en realidad lo estaban perdiendo todo, solo para mantener el ánimo del pueblo. Puedo entender que una agencia gubernamental oficial publique ese tipo de cosas. Lo que no acabo de entender es por qué tan pocos periodistas lo cuestionan. ¿Cuál es tu explicación para eso? Mencionaste en tu discurso, lo mencionaste antes, lo pocas personas que hay en el mundo intelectual, académico y político que realmente están formulando argumentos que podríamos considerar muy razonables, argumentos dirigidos a poner fin a la guerra. ¿Por qué es eso? Yo no tengo una explicación. I haven't got an explanation. Creo que la gente ya no ve la realidad como algo que tenga valor en sí mismo, o quizás simplemente están convencidos de que están librando una buena causa. Especialmente en Europa, toda la idea de que la realidad es una construcción social, que si decimos que las sanciones no están funcionando, entonces la gente no las apoyará y por tanto no funcionarán. Si decimos que Ucrania está perdiendo, entonces la gente no querrá enviar más armas, pedirán diplomacia y el game terminar. En nuestra especie de lower que refingstesten de Torwer. Y así, creo que la gente ve esto como una forma de expresar su lealtad a una causa, seguir fingiendo que algo no es real. Y al cabo de un tiempo, desde mi perspectiva, se vuelve algo oscuro, porque eso significa que no podemos informar sobre todas las víctimas masivas en Ucrania, ya que eso podría hacer que la gente no quisiera apoyar la guerra. Así que, para ser pro-ucranianos, tenemos que ignorar todas las cosas horribles que están ocurriendo. El reclutamiento brutal, las muertes masivas. Todo esto tenemos que pasarlo por alto, porque es que se necesita para que Ucrania gane en guerra. Hay cinco paritol. Hay gravini muy oscuro. What is our position in relation to the war? I mean, ¿Cuál es nuestra posición en relación con la guerra? being in a war? Quiero decir, de lo que estás hablando es de estar en guerra. Y si estás en guerra, obviamente la unidad nacional es lo primero. Tienes que apoyar a tus aliados porque luchas por una causa común. Pero estamos en guerra, quiero decir, en realidad no estamos en guerra. No estamos en una situación que yo reconocería como estar en guerra. Ciertamente no es verdad en el sentido clásico. ¿Está Noruega en guerra con Rusia? ¿Está Gran Bretaña en guerra con Rusia? No lo veo. Y sin embargo, es el lenguaje de la guerra. Y eso es lo otro que hay que explicar. ¿Por qué pensamos que estamos en guerra con Rusia? ¿O por qué pensamos que Rusia está en guerra con nosotros? Or why we think Russia's at war with us. Our narrative is that by invading Ukraine, Russia declared war on Nuestra narrativa es que al invadir Ucrania, Rusia declaró la guerra a Europa. No fue una guerra declarada, no fue ahora os declaramos la guerra, pero eso fue en efecto lo que estaba ocurriendo. Rusia declaró la guerra a Europa. Inició una guerra contra Europa, no contra Ucrania, sino contra Europa. Y por tanto, a menos que sea derrotada en Ucrania, continuará su guerra contra Europa. Entonces, ¿cuál es nuestra posición con respecto a Ucrania? No estamos vinculados por ningún acuerdo militar con Ucrania. Ucrania no es formalmente nuestra aliada, pero la estamos tratando como parte de nuestra estructura militar. Así que no somos neutrales. Supongo que el término antiguo sería cobeligerante. where I suppose the old term would be co-belligerent. I mean, it was rather like the term used about Quiero decir,
Era más bien como el término que se usaba sobre Estados Unidos en 1941, antes de que entrara en la guerra. Era un cobeligerante, no del todo en guerra con Alemania, pero casi. Y creo que así es probablemente como vemos nuestra relación con Ucrania. Somos un cobeligerante. El problema con la cobeligerancia es que resulta muy provocadora para el otro bando, que siempre siente que no está luchando solo contra su oponente aparente, sino contra todo el continente. Y por eso los peligros de una escalada podrían ser bastante grandes. En realidad, habría preferido que fuéramos neutrales. Bueno, neutrales. Lo digo con plena convicción, quizá no. Pero en fin, más neutrales de lo que ciertamente somos, no un aliado. Pero por eso digo que es importante ponerse en el lugar del otro. Cuando ves la conferencia de seguridad de Múnich, escuché a la primera ministra danesa decir que deberíamos enviar misiles de largo alcance para poder atacar en lo profundo de Rusia. Y luego escuché al canciller alemán decir, bueno, hemos impuesto costes y bajas incalculables a Rusia. Detendremos a Rusia. Los rusos ven esto, saben que somos nosotros quienes estamos ayudando a causar la muerte de miles de sus hombres. Así que en algún momento, sabes, la presión también se acumulará sobre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué permitieron? ¿Por qué pudieron los europeos llevar la guerra a Rusia, pero nosotros no podemos llevarla a Europa? Quiero decir, una vez que esas voces empiezan a alzarse, las cosas pueden volverse muy peligrosas. Sí, pero quería preguntarte algo que dijiste antes. Mencionaste que ganamos la Guerra Fría, que derrotamos, bueno, ya sabes, el colapso del comunismo. Por supuesto, se puede argumentar eso, pero plantea la cuestión. Me pregunto hasta qué punto vivimos en dos mundos diferentes en comparación con los rusos. Porque solía preguntar a mis alumnos, ¿cuándo terminó la Guerra Fría? I used to ask my students, when did the Cold War end? And I think this is an important question because Y creo que esta es una pregunta importante porque, ya sabes, si respondes que fue en 1989, cuando se reunieron en Malta y declararon el fin de la Guerra Fría, entonces eso fue el final de un proceso negociado entre los soviéticos y los estadounidenses. Básicamente, sí, lo habríamos dado por concluido. Así que, de nuevo, fue la paz a través de la diplomacia. Pero si dices que fue en 1991, con el colapso de la Unión Soviética exactamente 2 años después, entonces estás diciendo, oh, este es el adversario que fue derrotado. En otras palabras, la paz llegó a través de la victoria. Derrotamos a nuestro enemigo. Son dos mensajes muy diferentes. these are two very different messages. I know people like Jack Matlock is very concerned. Sé que personas como Jack Matlock están muy preocupadas porque podríamos haber aprendido las lecciones equivocadas. Pero en fin, si luego amplías la OTAN después, si ves que la Guerra Fría terminó en el 89, los traicionamos. Apuñalamos a los rusos por la espalda. Estaban débiles, bajaron la guardia y entonces empezamos a avanzar hacia su frontera. Si dices que fue en 1991, con el colapso de la Unión Soviética, entonces la objeción rusa a la expansión de la OTAN sugiere que, en esencia, están cuestionando el derecho del vencedor a dictar la nueva arquitectura de seguridad de Europa. Así que puede que estemos hablando sin entendernos en cuanto a qué lado consideramos el agresor. Sí, creo que los rusos tenían una ilusión. Quiero decir, viéndolo de manera muy realista, no había forma de que los rusos pudieran sostener un conflicto estratégico y económico con Estados Unidos sobre la base de una cuarta parte del PIB estadounidense. No había manera. Es decir, la presión sobre el sistema era simplemente demasiado grande y no era un sistema que estuviera mejorando como el de China. China podía decir, vale, estamos creciendo al 5%, 6% o 7% al año. Y por lo tanto, dentro de 10 años estaremos en condiciones de seguir haciendo lo que hacemos ahora y podremos permitírnoslo. Pero la economía rusa estaba en realidad bastante estancada en los años 80. Y luego tuvieron esta enorme competencia militar con Estados Unidos, y Reagan la había estropeado, o más bien, la había llevado hasta el final. Así que estaban en apuros.
Y luego, por supuesto, sufrieron enormemente, de forma colateral, por el colapso de los precios del petróleo a mediados de los años 80, lo que arruinó muchas de las esperanzas de Gorbachev. Ahora bien, eso parece realista, y quienes se aprovecharon de ello, quienes se beneficiaron de ello, fueron, por supuesto, los europeos del este y occidente, en términos generales. ¿Fue eso una derrota de Rusia o un acuerdo negociado? Personalmente, no creo que importe mucho si se toma 1989, 91 o 1992. Occidente era quien marcaba las reglas. The West was calling the shots. And they could have been more generous. Y podrían haber sido más generosos, podrían haber sido más comprensivos, pero fueron bastante despiadados. Y luego traicionaron las promesas, como bien dijiste. Así que Gorbachev prometió aceptar la reunificación alemana si la Alemania unificada no formaba parte de la OTAN. Esa fue la promesa. Pero obviamente no se puede decir que no valiera el papel en el que estaba escrita. Nunca se escribió en ningún papel. Pero no tenía valor. Era el tipo de cosa como sí, pongamos en marcha este proceso, diremos esto, aquello y lo otro. Y nadie tenía realmente la intención de que fuera vinculante. Pero luego lo presentan, los rusos, claro, tienen que hacerlo, como la gran traición de un acuerdo voluntario. Ahí es donde entra el elemento del engaño, el autoengaño. El final de la Guerra Fría no fue exactamente un acuerdo voluntario. Quiero decir, me interesaría mucho conocer tu opinión, porque aquí es donde entran las narrativas. Podríamos intentar acercarnos a alguna realidad dentro de la narrativa. No es que no pudieran haber luchado. Los rusos podrían haberlo hecho, de una forma u otra. No fueron derrotados del mismo modo que la Alemania nazi en 1945. Ni siquiera se fueron derrotados exactamente como Alemania en 1918. No tuvieron que pedir la paz, pero fueron los perdedores. Y en ese sentido, de Rosenfeld prevaleció la lógica del vencido. La razón por la que los vencedores deberían haber sido muy cautelosos en estas circunstancias era que la economía rusa, o la sociedad rusa, era mucho más resistente de lo que se le reconocía y que se recuperaría. Y una vez que se recuperara, entonces la venganza no cojea, como escribió Keynes en 1918. Eso es lo que ha ocurrido. La venganza ha llegado. Deberíamos haber sido lo bastante inteligentes, como dijiste, para tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Europa tras el fin de la Guerra Fría y construir una estructura de seguridad europea que proporcionara seguridad tanto a Rusia como a Europa al mismo tiempo. La OTAN se había vuelto irrelevante. La Guerra Fría había terminado. No puedes simplemente seguir ampliando la OTAN. Si sigues ampliando la OTAN, ¿qué mensaje estás enviando? Estás diciendo, hemos ganado la Guerra Fría. Bueno, lo que estás diciendo, y lo que nosotros también decimos, es muy parecido a lo que dijo George Kennan, porque él señalaba que al ampliar la OTAN, estamos creando una arquitectura de seguridad basada en la idea de que los rusos serán perpetuamente débiles. Pero de nuevo, si tienes el país más grande de Europa en términos de territorio y población, ¿qué ocurre cuando empiezan a recuperarse? Su mera recuperación sería casi revisionista en sí misma, porque no hay magredir se van a instrumar para Europa. Nasis K to Mao and Civic Force Uterror, and it's most supone exitacering. ¿Cómo se llega a que el único país de Europa, que supuestamente no debería formar parte de Europa, sea ahora el que tiene el mayor territorio, población, economía y ejército? En algún momento, eso no es precisamente una receta para la estabilidad. Pero sobre ese punto, escribiste recientemente un artículo sobre si Europa debería o no rearmarse, y me preguntaba si podrías desarrollar ese argumento, porque puedo verlo de ambas maneras. Por un lado, los europeos necesitan seguridad, especialmente si Estados Unidos va a reorientarse. Necesitamos cierta autonomía estratégica. Por otro lado, eso también conlleva muchos costes. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que los europeos se encuentran en una situación complicada. Por un lado, sienten que se enfrentan a esta amenaza rusa.
Por otro, sienten que Estados Unidos los va a dejar tirados. Hubo un comentario muy interesante de un comandante militar británico recientemente, creo que es el jefe del Estado Mayor, dijo que el gran temor es que Estados Unidos no se presente a la guerra. Ahora analicemos eso, que Estados Unidos no se presente a la guerra. Esa forma de pensar realmente necesita un análisis profundo. Primero, que va a haber una guerra, y segundo, que Estados Unidos será neutral, que estará en contra de Europa y no del lado de Europa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay que rearmarse. De todos modos, ya existían motivos para el rearme, quizá porque la mayoría de los países de la OTAN, de hecho, todos los países de la OTAN eran protectorados de Estados Unidos. All NATO countries were protectorates of the United States. And once the United States said, Y una vez que Estados Unidos dijo, no vamos a gastar todo este dinero protegiéndoos, obviamente tuvieron que ocuparse de su propia defensa y aumentar su gasto militar. No estoy en contra de la autodefensa. ¿Quién puede estar en contra de la autodefensa? A menos que seas un pacifista absoluto, tienes que ser capaz de disponer de los medios para defenderte. Pero ¿cuál es la amenaza? La amenaza razonable era que Estados Unidos pondría fin a su defensa de Europa, a su compromiso de defender Europa en la misma escala que antes. Esa era la verdadera amenaza, la que debería haber provocado el rearme. Pero la amenaza que realmente se utilizó fue que Rusia representaba un peligro inmediato y que teníamos que rearmarnos para impedir que Putin siguiera adelante sin freno. Esa es la narrativa falsa que hay detrás del rearme. Es totalmente falso, y cada día lo repiten. Es increíble lo que dicen. ¿Qué he leído hoy mismo? Ah, sí, que Rusia estaba enviando espías a Gran Bretaña como inmigrantes ilegales. Que los inmigrantes ilegales son en realidad espías rusos que están infiltrando la sociedad británica. Historia tras historia como esa, relatos de guerra clásicos. Y no se cuestionan, porque realmente no se puede decir nada en su contra. Pero eso, me parece a mí, es la raíz del problema del reajuste. Y según creo haber visto en algún debate sobre esto, los europeos se están rearmando contra Rusia. Los estadounidenses, en cambio, ven a Europa más como un enemigo. No les preocupa Rusia. Es decir, Estados Unidos no identifica a Rusia como una amenaza. Identified as a threat by the United States. In fact, in the United States strategic De hecho, en el documento estratégico de Estados Unidos de noviembre de 2025 se trataba de Europa. Y algunas personas en Estados Unidos ven a Gran Bretaña como la principal amenaza para los planes de Trump de intentar llegar a un acuerdo con Rusia. Entonces, ¿quiénes son los enemigos? ¿Contra quiénes nos estamos rearmando? Una vez más, otro fracaso narrativo. Palabras, palabras, palabras. Usas la palabra, citas a la gente. Nosotros, nosotros, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Eso no se analiza. Luego una segunda palabra, proporcionado. Debemos responder de manera proporcionada. ¿Qué significa proporcionadamente? Por supuesto, entre quedarse de brazos cruzados y pasarse de la raya, hay una gama de posibles respuestas que podrían ser perfectamente proporcionadas. Pero la forma en que usamos esta palabra en particular es muy desalentadora, porque significa que una vez que se quitaur tu reports tal con reports pues como proporcioní, tienes que seguir pensando. Simplemente creo que tenemos que eliminar toda esa postura moral del asunto, porque si tomas distancia, hay cierta racionalidad detrás de lo que todos están haciendo. Quiero decir, para Estados Unidos, tiene cierto sentido si nos estamos adaptando a este mundo multipolar. No quieres quedar atado a Europa cuando quieres girar hacia el hemisferio occidental y Asia oriental. Y no solo estás atado a Europa por la guerra de Ucrania, sino que además, eso está empujando a Rusia hacia tu principal competidor, que es China. Así que tiene todo el sentido del mundo. Y también puedo entender a los europeos. Si derrotas a los rusos, entonces quizá Estados Unidos se quede,
y tendrás a Estados Unidos respaldándote. Stay, and you will have America standing behind you, and in front of you, you will have a powerful, battle-hardened. Y frente a ti tendrás un escudo ucraniano poderoso y curtido en batalla. Así que de repente las cosas no pintan tan mal. Si fueran derrotados, los estadounidenses harían las maletas y se irían. Y Ucrania dejaría de ser un escudo poderoso contra Rusia, ya sea para la defensa o para el ataque. Y de repente, todo el proyecto de una Europa sin los rusos se acabaría, ya que Rusia se afirmaría entonces en Europa. Pero nos perdemos, creo, en todas estas historias de guerra. Quiero decir, ¿por qué fingir que Rusia va a marchar sobre París? ¿Y por qué fingir que su objetivo soñado es absorber toda Ucrania? Al final, creo que lo único que conseguimos es inflar la amenaza y generar políticas muy irracionales. Resulting in very irrational policies, but Well, there speaks a man of reason. Bueno, ahí habla un hombre de razón. Ese eres tú. Y aún tienes que, y yo tengo que seguir haciendo la pregunta, ¿por qué somos tan pocos? Creo que quizá como resultado de tu programa y de otros, hay cierto crecimiento de lo que yo llamaría pensamiento razonable. Pero en Inglaterra es muy difícil encontrar una expresión significativa de ello. Tengo otra pregunta interesante que quizá valga la pena comentar un momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa Trump? Y, en mi opinión, encontré la pista el otro día al leer algo. Esto no es una retirada del imperialismo, es retirada hacia el imperialismo. It's a retreat to imperialism. It's a retreat from the notion of being policemen. Es un retroceso respecto a la idea de ser los policías del mundo, una posición hegemónica, para pasar a ser los policías de una parte del mundo mientras otros países vigilan otras zonas. Así que es bastante confuso. Es un camuflaje, no está desarrollado de forma coherente. Quizá esté más elaborado en la revisión de la defensa estratégica que en otros documentos, pero sigue sin ser completamente coherente. Y está supeditado a una cosa, esta idea de la doctrina Monroe y la hegemonía regional. Está vinculado a Israel, y por eso Estados Unidos está en Oriente Medio, porque no puede desprenderse de la responsabilidad sobre esa parte del mundo. Así que ese es el argumento. So this is the plot. Sorry, I'm introducing my own subject into this. Perdón por introducir mi propio tema en esto, pero me interesa mucho saber lo que ha estado ocurriendo, porque simplemente no comparto la idea de que Trump sea un loco que está desmantelando todo, porque no puede pensar con claridad. Creo que está pensando con total claridad, y que piensa que Estados Unidos debe reducir su papel de responsabilidad y concentrarse en ciertos asuntos. Eso es lo que está ocurriendo. Europa, que ha dependido de este paraguas estadounidense, se encuentra más o menos en un limbo. ¿Cómo puede actuar de forma adecuada para defenderse, para proteger su prosperidad económica, para mantener no su liderazgo, pero sí su fortaleza en la inteligencia artificial y en las nuevas tecnologías? En todos estos aspectos, se encuentra mal preparada. yeah. No, I think it's also dangerous to dismiss. No, creo que también es peligroso descartar a Trump como un loco. De hecho, tuve en este podcast a George Beebe, que fue director de análisis sobre Rusia en la CIA, y él desarrolló las políticas de Trump, explicándolas como muy racionales. Racionales porque gran parte de lo que Estados Unidos está haciendo ahora es reconocer que el orden anterior no es sostenible. Quiero decir, ¿en qué mente cabría que eso pudiera continuar cuando están surgiendo todas esas otras grandes potencias que colectivamente contrapesan a Estados Unidos por intentar mantener esa posición hegemónica? The US for trying to have this hegemonic position. Meanwhile, the US, obviously, the economy, Mientras tanto, la economía estadounidense obviamente no está funcionando bien en cuanto al nivel de deuda. Podemos ver que está llegando al final del camino. No se puede ignorar la realidad durante tanto tiempo. Y la realidad es que existe una distribución multipolar del poder. No se puede dar prioridad a todo. Si lo haces, no estás dando prioridad a nada. Hay que elegir las regiones más estratégicas y escoger a los aliados en función de quién actúe como multiplicador de fuerza. Y la realidad, dijo, es que Europa está consumiendo muchos recursos y cada vez más se la percibe como un coste para los estadounidenses. Y eso parece muy razonable. and that seems very fair.
I mean, But you see, but Europe can't get itself together to be one of the poles. Pero Europa no consigue organizarse para ser uno de los polos de verdad, ¿no? Quiero decir, es fácil hablar de China como un polo, es fácil hablar de Estados Unidos como un polo. Se pueden ver esos dos como polos. Rusia quizá es un polo porque tiene una enorme capacidad nuclear, pero Europa es una especie de agujero. No es un polo, es un agujero. Y en ese agujero van a parar todo tipo de miedos, histerias y cosas por el estilo. Creo que ese es el problema de Europa. ¿Cuál es su función en este mundo multipolar? ¿Cuál es su lugar en este mundo multipolar? Quiero decir, evidentemente es una cuestión que planteó Mark Carney en su discurso en Davos. Matter raised by Mark Carney in his speech in Davos. It's been referred to by Merz. They all talk about the Merz lo ha collapse of the mencionado. old world order. Todos hablan del colapso del viejo orden mundial, pero cuando llegan a ese punto, no definen con precisión qué era realmente el viejo orden mundial. Hablan un poco de un orden basado en reglas, pero no se molestan en explicar que Estados Unidos era el garante de las reglas que existían en ese orden basado en reglas. Tampoco dicen qué va a sustituir a ese orden basado en reglas. No utilizan la palabra multipolaridad. No he oído, a ningún líder en el poder en Europa usar el término mundo multipolar. that's quite indicative Eso es of bastante the indicativo strategic del vacuum vacío they estratégico operate en el in, que where they operan. can't Sin recognize embargo, the si no distribution puedes of power reconocer la as the distribución main del poder framework como el for marco the, principal para cómo debes adaptarte. En fin, sé que tenemos mucho que tratar hoy, así que te dejo. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Thank you so much for taking the time. Qué conversación tan interesante para mí. Me encanta hablar contigo. Vale, Okay. Good. buena suerte. Tú también.